Buenas tardes, aquí nos encontramos una vez más en el Centro de Estudios de Hermenéutica, en el Seminario Permanente de Hermenéutica Jurídica, dirigido, creado y sostenido por Gonzalo Nogueira, quien, bueno, ya nos va a presentar ahora a qué nos vamos a dedicar hoy, con qué nos vamos a deleitar hoy. Agradeciendo, como hacemos siempre, a quienes aceptan estas invitaciones, porque más sabiendo un viernes, siempre decimos a quienes vienen los viernes, el agradecimiento es doble, viernes de fin de semana largo es triple, así que bueno, Gonzalo, te Bueno, paso gracias la Laura. palabra si comenzamos. Gracias Laura. Bueno, en este caso cerramos un lindo viernes porque me siento presentador de programa de libros. Estamos presentando un libro que además recomendamos fuertemente a quienes seguimos el trabajo de Hernán. Celebramos esta publicación, que es la publicación de su tesis doctoral en Derecho en la UBA. Así que bueno, es un viernes que tiene un gustito a fiesta, ¿no? Una buena forma de comenzar un fin de semana que además es largo, ¿no? Aunque lluvioso, pero por lo menos para descansar. Bien, hoy estamos entonces presentando este libro que se titula Ciencia y Delito en Argentina, Estudios Carcelarios sobre Delincuencia de 1906 a 1946, eh, que fue publicado este año por Fabián Di Plácido, nuestro amigo editor. Eh, Hernán es abogado, tiene posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Palermo, que compartimos, maestría en Metodología de la Investigación Social por la Universidad de Bolonia y es doctor en Derecho hace muy poquito por la UBA. Asimismo, es director de la maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes y es docente e investigador en temas relacionados a la criminología, las estadísticas criminales e historia de las prisiones. También es director nacional de política criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, donde dirige los actuales sistemas de información estadística en materia judicial y penitenciaria. Hernán ha venido con amigos, como siempre les proponemos a quienes invitamos a presentar sus trabajos a nuestro modesto pero laborioso espacio de hermenéutica jurídica en nuestra Universidad de San Martín. Lo van a acompañar en este espacio otro amigo de la casa, Ramiro Gual, que es magíster en criminología y doctor en estudios sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Es investigador y docente de la UBA y es profesor en su programa en cárceles UBA 22. También lo acompañan Federico Abiuso, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, es profesor de Metodología de la Investigación Social en los niveles de grado y posgrado en diversas universidades y ámbitos como UBA, UB, UNA, UCES. Y por último, nos acompaña Verónica Durán, tiene una especialización en políticas públicas de seguridad, es profesora de Criminología y Seguridad Ciudadana en el Instituto Universitario de la Policía Federal, es especialista en gestión de seguridad, administración penitenciaria, promoción de derechos humanos y planificación estratégica. Este trabajo nos interesa particularmente porque, como muy bien lo destaca Iñaki, que fue codirector de la tesis de Hernán y presenta la obra, tiene como rasgo distintivo la búsqueda de como primer objetivo la comprensión, ¿no? Y desde este Centro de Estudios de Hermenéutica y en particular este Seminario de Hermenéutica Jurídica, buscamos siempre de manera porfiadamente espinosista comprender, ¿no? Antes de enojarnos, de burlarnos, de reírnos, queremos comprender. Así que por eso es muy bienvenida esta obra, muy bienvenido Hernán y compañeros, compañeras. Hemos un poco organizado este encuentro para que, bueno, primero hagan sus introducciones al trabajo tanto Ramiro como Federico y Verónica, para que luego Hernán nos hable un poco más largo y tendido del trabajo y después, bueno, hacemos una especie de conversatorio abierto
para que tengamos un intercambio más fluido. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ramiro, ¿querés empezar vos? Sí, cómo no, muchísimas gracias. No, por favor. Comienzo con un agradecimiento muy marcado, digo, a Gonzalo y al resto del equipo del seminario de UNSAM por la invitación, a Hernán por el libro, y además por la invitación, y a Verónica y a Federico por compartir este momento. Eh, Tengo que empezar como con do- dos pedidos de disculpas. El primero es que tengo una clase a las 5 de la tarde, así que me voy a tener que ir antes de que tal vez hayamos terminado de conversar. No es que me ofendí con el comentario de nadie, es simplemente que había un compromiso asumido previamente. Y la segunda disculpa que voy a tener que hacer es la absoluta falta de objetividad en todo lo que voy a decir hoy, porque yo siento como una debilidad muy grande por Hernán, como persona y como profesional y como académico. Eh, Nos gusta mucho compartir momentos con Hernán, lo disfruto especialmente y siempre lo que propone me parece que es un salto de calidad humana, académica y profesional, tanto cuando escribe como cuando interviene en sus espacios de gestión, etc. Entonces, en algunas cosas tal vez me exceda demasiado en los elogios porque me cuesta como separar el terrible afecto que siento por él con su obra, que siempre me parece eh, estimulante, sugestiva, propositiva, siempre hay cosas interesantes por mirar ahí. Eh, yo voy a sortear un poco la parte que tal vez era la que más se esperaba en este momento, que es una suerte de introducción y de descripción del texto. Es un texto muy nuevo, es probable que muchos y muchas de los que estamos acá no hayan podido leerlo entero y entonces tal vez haber dedicado 15 minutos a describirlo era mejor, pero bueno, no sé, no lo hice eso. Lo que hice fue como pensar algunos problemas que me despierta la discusión del texto, o mejor dicho, algunas claves de lectura que me despierta el texto para pensar ciertos problemas actuales y desde ahí es desde donde quiero proponer esta mirada. En algún punto yo no lo tengo estructurado así, pero lo propongo como una suerte de mapa o de hoja de ruta para eh, los pocos aportes que yo puedo hacer en los próximos 15 minutos. En algún punto me parece que un buen mapa de ruta para pensar el libro, los aportes eh, y la discusión de hoy tiene que ver con como tres momentos que necesariamente, o tres segmentos que necesariamente hay que conectar. Uno tiene que ver con Hernán como actor, otro tiene que ver con el libro y lo que el libro hace y se propone hacer, y un tercer momento que es los aportes que esa obra de Hernán, y no me refiero solo al libro, sino me refiero a todo lo que rodea poder construir ese libro, tiene para los debates actuales, ¿sí? Eh, de Hernán, a mí me gustaría comenzar mencionando que más allá de su recorrido académico, eh, tiene asume algunos riesgos que a mí me parecen sumamente estimulantes y que se reflejan en el texto y en lo que el texto tiene para aportarnos a nosotros. Eh, y no me refiero solo con riesgos, con riesgo no me refiero solamente con haber trabajado con Mariano, que ya debe ser un riesgo en sí mismo, digamos, sino me refiero con otras cosas como muy concretas, como por ejemplo, eh, para un abogado formado en la Universidad de Buenos Aires, irse a hacer la maestría en metodología social de las facultades sociales de la UBA es una suerte de salto al vacío sin red, eh, que supone una suerte de personalidad dispuesta a asumir riesgos, que me parece que un poco atraviesa la obra que vamos a discutir hoy y los aportes en el presente de la obra que vamos a discutir hoy. Un segundo riesgo que asume Hernán, me parece a mí, como abogado, académico y profesor de Derecho, es instalar y fomentar fuertemente una maestría en criminología virtual para un público sumamente heterogéneo, en un momento donde la lógica no era esa, era la presencialidad, era el nicho, se animó ahí a abrir unos espacios que a mí me parece que son sumamente estimulantes. Y un tercer riesgo que Hernán ha asumido a lo largo de estos años y que a mí me parece que se refleja muy claramente en el texto es el riesgo de animarse a hacer gestión y una gestión muy a contrapelo de la Argentina.
una decisión de hacer una gestión técnica en un organismo fuertemente político y la pretensión de persistir en el tiempo utilizando la armadura de ser un técnico, ¿no? Y eso me parece que hay algo de eso en Hernán que no solamente es sumamente valorable y que yo le quiero agradecer eh, fuertemente, sino que más me parece que atraviesa claramente el libro y algunas de las cosas que yo quiero pensar para el hoy a partir del libro. Insisto, muchos y muchas de ustedes ya pudieron leer el libro, otros y otras todavía no. No voy a hacer una introducción en el libro, simplemente quiero como balizar 3 o 4 cuestiones del libro para poder invitar a algunas discusiones en los 10 minutos siguientes. Una primera cosa que quiero balizar y que ya nos la adelantaba Gonzalo cuando hizo su introducción es que el libro, que trata de pensar ese punto de encuentro entre el delito y la ciencia, se recorta a un periodo 1906-1946. Claro, cuando uno lo piensa desde las estadísticas penitenciarias, eso tiene bastante lógica, y ahora podemos charlar un poco de eso, pero una de las primeras cosas que a mí me surge cuando yo veo ese recorte es que pienso, bueno, me hace acordar al recorte de Lila Caimari. Y después pienso, bueno, y es un recorte donde muchos historiadores han estado trabajando en la Argentina en los últimos, digamos, 10, 20 años. Y para mi sorpresa, el libro es toda una novedad, ¿no? Digo, uno esperaría encontrar demasiadas superposiciones con la literatura que ya tenemos sobre este periodo, y el libro es toda novedad. Digo, y ahí me parece que hay un aporte fundamental en el libro de Hernán. La dificultad, el riesgo de asumir, mirar un periodo mirado previamente y así todo encontrar novedad ahí. Y a eso me parece que Hernán lo resuelve muy interesantemente, a mí me parece, en el libro. ¿Qué hace el libro? Bueno, dirá Hernán qué hace el libro. Yo cuento qué me parece a mí que hace el libro. A mí, al menos el libro, a mí me invita a pensar de una manera mucho más profunda de lo que pude hacer hasta antes de leer este libro, las estadísticas penitenciarias y los estudios criminológicos en Argentina entre 1906 y 1946. Y lo hace todo el tiempo, digo, es ese periodo, pero es principalmente 2 grandes momentos dentro de ese periodo, ¿no? Me parece a mí. Y lo hace recorriendo algunos lugares comunes en un momento y en el otro, que a mí me parecen sumamente estimulantes, y me parece que ahí hay algo de la novedad, ahí hay algo de lo que Hernán tenía para poner, que los autores que previamente pensaron ese periodo y algunos problemas cercanos a este, no estaban en la posición de privilegio que Hernán estaba por su formación acumulada a lo largo de los años para hacer. Esos lugares tienen que ver con la normativa, tienen que ver con las oficinas que se van construyendo, tienen que ver con los espacios donde circulan esos saberes, y sobre todo, me parece a mí, tiene que ver con las personas. Digo, ahí hay algo en Hernán, me parece, de posicionar el lugar del actor, ¿no? Que son actores a veces con nombre propio, en mayúsculas, y a veces son actores en minúscula, ¿no? Pero digo, me parece que hay algo del posicionamiento del actor en esos 2 grandes momentos, atravesando estos distintos lugares, que me parece que es una suerte de marca de agua del texto. Y entonces a mí me gustaría en algún punto tratar de pensar a este libro desde el hoy, a través de, por lo menos, diría yo, 3 grandes ejes, ¿sí? Ahora, esos 3 grandes ejes, me parece a mí, y ahí insisto con el aporte del libro, se dan en algún punto reposicionando muy contraculturalmente, diría, en una suerte de resistencia epocal, diría, posicionando fuertemente una centralidad en esta historia que narra Hernán, del lugar de la política y del lugar del experto. En un lugar donde, si hay algo que está siendo vilipendiado en la Argentina, es el lugar del experto y el lugar de la política. ¿Sí? Si ya es contracultural escribir un libro en un momento donde la industria editorial está siendo puesta en crisis, imagínense escribir un libro sobre el lugar del experto en la política y el lugar del experto en la política criminal. Parece casi que un acto de rebeldía escribir este libro y encima pretender publicarlo, digamos. Y digo rebeldía porque a mí me parece que ahí aparecen por lo menos 3 grandes ejes que me parecen interesantes. Uno de esos ejes que aparece en el libro de Hernán y que a mí me invita a
a tener más información para dar algunas discusiones hoy, es el recorrido de las estadísticas penitenciarias y en algún punto comprender, si se quiere, genealógicamente, las verdades pasadas de nuestras estadísticas penitenciarias presentes, ¿no? Digo, como muchas y muchos de ustedes tal vez sepan, Hernán fue la persona fundamental en Argentina para construir estadísticas penitenciarias rigurosas, de calidad, en la Argentina durante más de 2 décadas. Y esas estadísticas sumamente rigurosas, sumamente productivas, tenían también sus problemas, como cualquier decisión de política institucional de producir, de echar luz sobre un lugar fuertemente opaco como son entre otros los lugares de encierro, pero podríamos decir también la criminalidad y la respuesta judicial. Y ahí me parece que el libro en algún punto nos ayuda a entender por qué es tan difícil producir estadísticas sobre política criminal confiables, duraderas, sistematizadas, rigurosas, efectivas en nuestro país. Esos vínculos entre nación y provincias, esos vínculos entre nación, actores políticos, actores del sistema penal, digamos. Esta idea de cosas que uno cuando no hace estadística no las piensa, pero de pensar cómo hace una oficina que reúne información para que un actor que trabaja de muchas cosas en una cárcel en Tucumán y mientras hace todas esas cosas también tiene que llenar una planilla que le manda un porteño. Bueno, todos los problemas que hay en torno a eso, que cuando uno se baja el SNEP y mira el PDF es difícil encontrarlos, esos problemas, pero que claramente están. Y me parece que en algún punto, si uno quiere pensar esos problemas, los puede pensar mejor si leyó este libro que si no lo leyó. Y ahí me parece que hay un aporte fundamental en el libro. También me parece que hacer este recorrido nos ayuda a entender mejor también el lugar de los informes técnicos criminológicos hoy en las cárceles, pero también los expedientes de la justicia penal hoy. Y quiero decir, me parece que entender las tensiones entre el actor político, el actor científico, el profesional, por llamarlo de alguna manera, y el actor de seguridad, en el marco de esos informes y luego en el marco de esos expedientes judiciales donde se centran esos informes, unos conflictos que existen hoy, ¿no? Cuando la psicóloga que evalúa si Juan Gómez está en condiciones de tener una libertad condicional o no y termina su informe y lo pasa para que eso vaya al juzgado, en el medio pasa por el director de la cárcel y le dice, no, vos no podés poner eso, porque esa persona no se puede ir a la casa. No, bueno, pero mira, yo monté un espacio profesional, científico, de escucha durante los últimos, pero no se puede ir a la casa. Digo, esas tensiones también las entendemos mejor hoy que tenemos este libro que si no lo tuviéramos. Y finalmente, una tercera cuestión que tiene que ver con el libro, pero que tiene que ver con Hernán también, que yo la definiría como una suerte de eclipse, ¿sí? Loic Wacquant, en el año 2002, escribió un texto sobre el eclipse de las etnografías en las prisiones de Estados Unidos. Yo no sé si es cierto que hay un eclipse o no había un eclipse, no es un campo de indagación que a mí me interpele especialmente las etnografías en las prisiones norteamericanas. Pero sí me interpela una pregunta que se hace Wacquant, o una pregunta aguijón que se hace Wacquant, que es, qué llamativo que en el momento en el que más falta hacen las etnografías en las prisiones norteamericanas, porque sube la tasa de encarcelamiento, porque se vuelven cada vez espacios más deshumanizantes, etc., justo cuando más hace falta, se eclipsan. Y ahí yo creo, perdón si lo hice un poquito más largo de lo que yo tenía pensado, perdón, cierro con esta idea y compartimos, pero digo, me pasa lo mismo con el libro de Hernán, con la biografía de Hernán y con Hernán como actor académico y político fundamental en nuestro campo hoy en Argentina. Justo en el momento en el que más necesitamos a las estadísticas penitenciarias, a los actores técnicos ocupando posiciones fundamentales en los organismos políticos, produciendo estadísticas que nos permitan entender mejor nuestras prácticas y volver mejor nuestras prácticas también,
se eclipsan las estadísticas oficiales penitenciarias y sobre el sistema penal en la Argentina. Eh, entonces, me parece que frente a un movimiento de eclipse sobre esa situación, sobre un movimiento donde debemos saber menos sobre lo que hace nuestro sistema penal, porque cada vez nos parece más injustificado lo que hace nuestro sistema penal, este libro, Hernán como figura, esta conversación con todos ustedes, principalmente con Federico y con Verónica, pero con todos ustedes, en algún punto me parece que es un movimiento contra ese eclipse que celebro y que me gustaría seguir escuchándolos, al menos hasta que me tenga que ir en un rato. Muchísimas gracias. Excelente, Ramiro, brillante como siempre. Bueno, contento de estar contribuyendo a esa misión. Bueno, Verónica, Federico, Verónica, ¿querés seguir vos? Bueno, sigo yo. Dale. Bueno, en principio yo también agradezco al instituto, a Hernán y a todos los que están acá este viernes horrible, más para dormir la siesta que para otra cosa, compartiendo este espacio para hablar de algo tan particular. Eh, bueno, ¿qué decirte, Hernán? La verdad que a mí me une un enorme sentimiento en relación a Hernán. Muchos años, desde que éramos realmente chiquitos, de compartir muchas cosas. Eh, Le dedico nomás un pequeño espacio a Hernán y después voy a su libro. Eh, Hernán fue para mí, para muchos, refugio. Un amigo que tenía un espacio al que podíamos acudir en momentos profesionales, en momentos de la vida en la que necesitábamos estar trabajando con amigos. Eh, y ese espacio de refugio era además un espacio muy técnico, un espacio de nivel institucional, en donde había resultados concretos en el espacio que Hernán dirigía hasta hace tan poquito. Él generaba productos, ¿no? Que eso en el Estado no es tan común. eh, y eran productos muy valorados y esperados tanto por gestores como por académicos, o sea, un producto de valor, ¿no? Académico y para la gestión. Yo realmente estoy, bueno, duelando, ¿no? La salida de Hernán de la Dirección Nacional. Como dice Ramiro, esto del eclipse sí es una gran metáfora, justo en este momento, digamos, que tanto necesitamos echar luz, ¿no? Y, y bueno, no casualmente pasan estas cosas. Así que bueno, nada, Hernán, yo espero que vuelvas a tener esa relevancia y que vuelvas a tener espacios institucionales para poder desarrollar, bueno, todo lo que vos sabés desarrollar y liderar equipos humanos como vos lo sabés hacer. Bueno, hecho este paréntesis personal, voy a hablar un poquito de una lectura muy sesgada, una lectura eh, que toma así algunos puntos muy particulares de la obra de Hernán, muy orientada a algunas reflexiones finales que me gustaría compartir con ustedes. Em, bueno, haciendo así una pequeña síntesis de lo más importante, yo considero que esta obra de Hernán es una contribución muy importante a desmitificar la estadística criminal como un reflejo neutro de la realidad. Parece una verdad de perogrullo decirlo, pero no lo es. Decir que una estadística, que un producto estadístico es fruto de un proceso de construcción histórico, de construcción social y de decisión de actores, debería ser una verdad evidente, pero no lo es tanto. Así que en primer lugar, acá tenemos un libro que da prueba de eso, ¿no? Que trabaja mucho esa prueba empírica. Em, Aparece muy fuerte esta figura del experto, esta figura del técnico, del operador,
que jerarquiza ciertos datos, jerarquiza cierta información, y de esa manera va dando forma, va conformando una visión oficial sobre los delincuentes, sobre el delito, ¿no? Jerarquizando ciertas dimensiones y no otras. En segundo lugar, estos reportes, estos productos generados, ¿no? Los censos, las historias clínicas, los reportes, durante, bueno, el marco temporal de la investigación, al ser productos enmarcados, tanto metodológica como teóricamente, bajo la mirada del positivismo criminológico, no son productos cualquiera, tienen también eh, una marca allí, ¿no? Muy particular, que el libro retrata bastante en detalle. Otra dimensión que no es menor es que en esto de pensarlo desde lo empírico, no es casual que sea Hernán el que tiene esta mirada empírica, porque, bueno, como actor, él es capaz de dimensionar justamente el lugar que tiene lo empírico. El libro da cuenta de esta creación, de los procesos de creación de las oficinas estatales para esta producción de estudios y estadísticas criminales. Y realmente lo que va describiendo son disputas por un capital simbólico entre ciertas élites académicas, ciertas élites burocráticas, estos actores. Allí hay disputas, ¿no? de poder en esta producción, en esta creación de oficinas estatales. Por ejemplo, un punto de arribo de estas demandas, de estas disputas, es la creación en 1933 del Registro Nacional de Reincidencia, y justamente es paradójico porque en cuanto, como describe el libro, su actividad se ve reducida a una actividad de auxiliar de la justicia, pierde como esta impronta que podía tener realmente en la producción fuerte de estadística criminal, y bueno, se dedica a la producción de conocimientos sobre reincidencias y demás, a ser como casi un auxiliar de las oficinas judiciales. em, o el censo de 1906, se hace el censo de 1906 y se discontinúa. Hay un bache luego hasta prácticamente la creación del SNIC y el SNEP en esto de la producción de censos nacionales. Em, estas, Traigo esto porque me interesa reconducir esta reflexión hacia ciertos aspectos que para mí son de relevancia en los debates actuales, ¿no? Que trae el proceso histórico acá que describe Hernán. Em, en primer lugar, la forma de pensar al principio del siglo XX, en el periodo en cuestión, el delito, influyó muy fuertemente en la permanencia del derecho penal de autor. Es decir, en el concepto de peligrosidad del sujeto. A pesar de que hay un consenso institucional y doctrinario que consagra el derecho penal de acto, esto ustedes lo saben mejor que son los abogados, yo soy una pobre socióloga, eh, y al principio de culpabilidad como ejes rectores del sistema penal argentino, el concepto de peligrosidad, que algo dijo Ramiro recién cuando usó el ejemplo de la psicóloga en la cárcel, ¿no? Conserva realmente un impacto muy pragmático y subterráneo en todo el sistema penal argentino. No solo, bueno, en el artículo 41 del Código Penal y todas las pautas de mensurización de la pena que está allí establecida, pero también y sobre todo en la cárcel, en los diagnósticos criminológicos, en los gabinetes psicológicos de los servicios penitenciarios.
de estos gabinetes, como bien describió en el ejemplo Ramiro, dependen si se le da a un privado la libertad, las salidas transitorias, las libertades condicionales, eh, y depende mucho de estos criterios, que son criterios de peligrosidad. Ni hablar de la prisión preventiva, ¿no? O sea, como otro ejemplo claro. Em, en segundo lugar, estos sistemas estadísticos que se van ahí gestando en estas décadas del comienzo del siglo XX, em, aportan muchos elementos para la justificación del control social ejercido por el sistema penal. Las estadísticas van corroborando decisiones que en realidad son decisiones políticas previas, que vienen de otro orden, legitiman intervenciones segregatorias sobre grupos sociales, siempre bajo el amparo de la defensa social, ¿no? Este concepto también del positivismo. Y en tercer lugar, como advierte Hernán en alguna parte de su libro, los datos oficiales a menudo muestran más del accionar de las agencias policiales, de las cárceles, que del fenómeno criminal en sí. Confunden criminalidad con procesos de criminalización. En cuarto lugar, el legado positivista también persiste en la fe inquebrantable en el conocimiento cuantitativo, que está más presente que nunca en esta etapa que estamos viviendo, em, y en un esquema etiológico que sigue guiando la lectura de los resultados estadísticos de las agencias estatales actuales. La matriz de investigación criminal hoy en día cualquier oficina de investigación criminal de cualquier policía sigue buscando causas del delito en variables personales, en variables sociales, ¿no? En este enfoque heredado de la criminología clínica, del determinismo biológico y social, ¿no? En quinto lugar, hay continuidades pasmosas. ¿Quiénes son? ¿Quién es la población registrada? Siguen siendo varones jóvenes con bajo nivel de instrucción, empleos precarios. Y por último, la cantidad de presos sin condena. Me llamó la atención en el censo de 1906, 60% de presos sin condena. Hernán no me deja mentir, estamos con cifras similares históricamente en Argentina actualmente también. Eh, bueno, para marcar también algunas rupturas en relación a los procesos de principio de siglo, la estandarización del SNIC y el SNEP, ambos procesos muy marcados por la biografía laboral y profesional de Hernán, a partir de la ley 25.266 del año 2000, la ley Ciafardini, se crean los sistemas nacionales SNIC y SNEP de alcance federal, de periodicidad anual, y milagrosamente siguen vigentes. La cuestión de la cifra negra, aunque han caído en desuso las encuestas de victimización, digo, para marcar rupturas, ¿no? Con respecto al proceso de principio de siglo, actualmente los registros de las llamadas del 911 de las distintas jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires podrían dar cuenta de estos fenómenos no denunciados. La gente llama al 911 y después no hace la denuncia. Si bien no hay encuestas de victimización, hay formas hoy en día de poder acceder a esos delitos no denunciados. Y otra diferencia que podemos marcar es una ruptura en ciertas tendencias de la selectividad del sistema penal, que en el principio del siglo predominaban los delitos contra las personas como los homicidios, y ahora hacia ya bien entrado el siglo XXI, los delitos son delitos que vemos en la cárcel, son de personas que están privadas de su libertad por delitos contra la propiedad y la infracción a la ley de drogas, ¿no? Más que delitos contra las personas.
Y a lo que quería llegar, como que realmente es lo que me trajo a reflexionar y a buscar material. Yo de esto no había investigado mucho, pero estuve leyendo ahora unos papers y estuve buscando material, que es el uso actual de los algoritmos en las evaluaciones de riesgos, que en Estados Unidos está sumamente... y me hizo... Escuché en el último programa de Pagni, hace un reportaje a un político del Gran Buenos Aires, que un poco empieza a hablar, ¿no? de ciertas cosas, y yo dije, bueno, acá se vienen las empresas de algoritmo, o sea, es lo que se viene. Em, en Estados Unidos, en 9 estados, en Arizona, Colorado, Delaware, Kentucky, Luisiana, Oklahoma, Virginia, Washington y Wisconsin, han adoptado medidas de predicción actuarial para determinar sentencias o conceder libertad condicional. Estas durante el proceso penal, más del 85% de los tribunales juveniles de todo Estados Unidos están usando estos software de predicción algorítmica. Em, lo usan casi todos, por ejemplo, para cualquier delincuente que tiene algún tipo de sentencia relacionada con delitos sexuales, se justifica prácticas de confinamiento preventivo o compromisos posteriores al cumplimiento de la sentencia en estas evaluaciones de riesgos de posible predisposición al comportamiento violento y a la reincidencia, ¿no? Algunos sistemas conocidos, por ejemplo, hay un sistema muy famoso que se llama COMPAS, que es un sistema que es una gestión de perfiles de infractores, que es un software de evaluación de riesgos utilizado por el sistema de justicia penal de Estados Unidos, que predice probabilidad de que un acusado cometa un nuevo delito en el futuro. En principio fue diseñado para dar información sobre el tipo de tratamiento que una persona iba a necesitar. En una sentencia, bueno, un juez podía ver mediante el COMPAS, este software, si de acuerdo a todas las variables ingresadas y al algoritmo resultante, em, si esta persona iba a necesitar asesoramiento en salud mental, por ejemplo, o tratamiento de adicciones, pero luego en la práctica se comenzó a usar en las distintas etapas del proceso judicial para asignar montos de fianza, incluso sobre decisiones sobre sentencias de libertad condicional. En Arizona, en Wisconsin, en Florida se usa para eso. El programa da una puntuación del 1 al 10 que clasifica al individuo en función de su peligrosidad. 1, poco peligroso; 10, muy peligroso. Es es un producto de una empresa privada, por eso digo, se viene, que se llama Equivant, la empresa, que mantiene cómo hace el algoritmo. Los cálculos matemáticos son un secreto como la fórmula de la Coca-Cola. Pero sí se sabe que lo que evalúa son necesidades criminogénicas, o sea, necesidades, cuestiones asociadas al individuo que lo hacen propenso a cometer delitos, ¿no? Que tienen que ver con la personalidad, el aislamiento social, abuso de sustancias, historias de su infancia, estabilidad residencial, etcétera, nivel educativo, situación laboral. Evalúa toda esa serie de variables y genera informes para esta persona en particular, ¿no? Eh, Hay una agencia de noticias estadounidense independiente que se llama ProPublica y hizo un análisis con 7.000 personas arrestadas en Florida, en cuya proceso judicial había intervenido este sistema. em, y
que en estas personas el sistema predecía que iban a reincidir, ¿no? Bueno, solamente el 20% reincidió. Y el algoritmo además generó falsos positivos en negro. Los acusados negros tenían el doble de probabilidades que los blancos de ser etiquetados erróneamente como de alto riesgo y no cometieron delitos. Y falsos negativos con blancos, ¿no? Acusados blancos fueron etiquetados con mucha más frecuencia como de bajo riesgo y luego cometieron más delitos. Nada, nota de color para un poco traer a la mesa que todo esta reflexión, este análisis sobre eh, la metodología y el espíritu con las herramientas que existían al principio del siglo XX que recoge Hernán, no han sido más que ser sofisticadas, ¿no? Y ser re- relanzadas y mantenidas vivas con esta nueva revolución tecnológica que estamos viviendo, pero bajo los mismos supuestos y los teóricos, nada más que con una masividad atroz, que es la masividad de la nueva época tecnológica. Bueno, hasta acá mis malas nuevas. Muchísimas gracias, Verónica, muchas gracias. Bueno, terminamos esta primera parte de la presentación con Federico. Bueno, antes que nada agradezco a ustedes, a Laura, a Gonzalo, a Verónica, a Ramiro por participar y especialmente, por supuesto, a Hernán por la invitación. Yo creo que lo conocí de una forma más atípica que el resto de ustedes, porque nos conocimos por las redes sociales. Suena como algo feo cuando uno empieza así, ¿no? Tinder, una cosa así, pero no se asusten, no se preocupen, sino que por una red social académica, academia.edu, que empezamos a escribirnos por ahí y después terminamos escribiendo juntos, terminamos tomando un café juntos, bueno, y acá estamos en este momento que para mí es muy importante, pese al contexto de porquería que está allá afuera, digamos, también hay que festejar lo que se pueda y este creo que es una instancia de mucha fiesta y alegría, así que muy contento de participar. Mi presentación es más que nada apunta a tres tipos de aportes que son teóricos, metodológicos y empíricos sobre el libro de Hernán. Y no están separados, porque como docente de metodología que soy, lo empírico, lo metodológico, lo teórico nunca está separado en todo proceso de investigación. Entonces, acá en esta devolución, o en estas reflexiones que quiero presentarles, así tampoco aparecen diferenciados, ¿sí? En algunos puntos por ahí se cruzan con lo que mencionaban Verónica o Ramiro, creo que eso en todo caso habla bien del libro, ¿sí? Y no mal de nosotros, pero en particular es como más como un salpicado de los contenidos que me fueron apareciendo a mí como los más relevantes, ¿sí? En primer lugar, considero que el libro promueve una rigurosa sistematización de las formas en las que se construyó el objeto de delincuencia por parte de las estadísticas penitenciarias oficiales. Y en este sentido es un punto de llegada de todo un trabajo anterior que viene haciendo Hernán mucho tiempo atrás y que condensa en su tesis de doctorado y en este libro. Me parece interesante seguir todo ese proceso, que no es muy complejo. Es agarrar, por ejemplo, un artículo suyo de Delito y Sociedad, agarrar un libro anterior del 2016, si no me equivoco, y ahí ya había como un montón de cuestiones en potencia que acá uno las ve mucho más desarrolladas, mucho más sistematizadas y como que le falta el monio nada más, ¿no? Para ser entregado. En segundo lugar, me parece que otro aporte es el de proveer una exhaustiva actualización del estado de la cuestión o del estado del arte respecto de cómo se han estudiado estos temas en el pasado, lo cual nos advierte, además, de que cualquier persona que quiera investigar algo por el estilo, tiene que tomar el libro como una base o como una referencia de lectura imprescindible. Otra contribución, a mi juicio, radica en poder extender el periodo de estudio
más allá de las décadas del 20 y del 30, algo muy común y que lo hemos charlado incluso en los escritos que hemos compartido con Hernán, términos de la literatura producida, ¿no? En este caso, el llegar hasta el 40 y pico tiene como esa ruptura epistemológica, metodológica con respecto a ese tipo de literatura. El de incorporar, este es otro de los aportes, en el análisis todo un terreno de intercambios entre expertos de diversas regiones, todo esto, digamos, con sus respectivas lecturas de traducción, de adaptación a las particularidades locales, todo aquello que podamos referir con este precepto de viajes en torno a la cuestión criminal, que es un terreno que tiene muchísimo más para ser explorado y más sobre todo desde un instituto donde la centralidad está en comprender, ¿no? Me parece que en comprender esas particularidades y cómo es que los viajes de las ideas hacen eco en este costado del mundo, ¿sí? Un quinto aporte, una quinta contribución, es retomando aquello que ya nos habían advertido cada uno a su manera, Foucault, Castell, Garland, Soso más para acá, digamos, cuando trabajó en su libro Locura y Crimen. El interés de Hernán no es en el pasado por el pasado mismo, sino es en el pasado de una historia del presente. Y esto me parece que es uno de los mayores aportes sin duda del libro, es qué continuidades y rupturas, qué persistencias, qué transformaciones podemos identificar en esa construcción que se trabaja en el libro y en lo que está sucediendo en los últimos 20 años a nivel nacional, a nivel provincial, bueno, dependiendo de la jurisdicción que uno quiera establecer con algún tipo de parámetro comparativo. En la misma sintonía con respecto a este aporte, valoro y destaco con mucha alegría la inclusión de líneas de tiempo, porque muchas veces cuando uno lee un trabajo de historia, no lo acompaña un trabajo de historia una línea del tiempo. Y en este caso creo que las líneas de tiempo que están al final, casi como anexos, no son para nada accesorias, sino que ordenan mucho la lectura y permiten familiarizarse muy rápidamente con el hilo argumental que acompaña el libro, ¿sí? Es decir, las distintas etapas. Y ese es justamente otro de los aportes que quería recalcar, ¿no? El dividir el objeto de estudio en estas multietapas, ¿no? Y en cada etapa identificar qué es lo más central, qué es lo más accesorio y cómo ponerlo en juego dentro de un argumento general. Por último, cuando uno empieza a leer sobre estos temas, o por lo menos como me inicié a pensar yo, o a reflexionar yo sobre la cuestión de la cárcel y demás, y uno adopta vigilar y castigar, por ejemplo, como un horizonte de posibilidades, uno encuentra esta idea de saber y poder, ¿no? Como una de las ideas más centrales uno de los argumentos más centrales de Foucault. Yo creo que Ciencia y Delito en Argentina, de Hernán, ilustra muy bien este argumento de que no son esferas absolutamente separadas, sino insuperablemente constitutivas, ¿no? Inseparablemente constitutivas, ¿no? Donde hay algún ejercicio de poder, hay algún ejercicio de saber, y eso es correlativo. Y también lo que nos muestra el libro de Hernán de una manera muy elocuente es que la producción de estadísticas no se da por generación espontánea, no es que juntaron medias, algunos ratones y las orejas del petiso orejudo, sino que lo que lo que permite que se establezcan esas estadísticas son actores que las llevan adelante, actores emplazados en instituciones e instituciones que, y acá vamos digamos, a lo grueso del asunto, que tenemos que seguir repensando más en un contexto, digamos, de retirada y de todo lo que ya nosotros sabemos respecto al sistema científico y técnico, y ni hablar de los caminos de producción científica, recuperando también todo por ahí, este malestar pseudo apocalíptico que nos puede generar toda esta dominación algorítmica y todo lo demás. Yo creo que gracias a todos esos aportes, el libro de Hernán tiene que ser, debería ser, por lo menos a mi juicio,
una referencia ineludible para todo aquel que se interesa por estos temas. Y nuevamente les agradezco por haber participado de este panel, ¿sí? De esta presentación del libro. ¿Sí? Gracias y felicitaciones, Hernán. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu aporte. Les agradezco a los tres. Muchísimas gracias. Bueno, Hernán, es tu momento para decir lo que tengas ganas, para presentar el libro, compartir lo que quieras. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Se nota que es gente amiga, ¿no? Han sido muy generosos. Bueno, para hacer un toque también personal, son tres personas que además yo quiero mucho, porque, bueno, hemos recorrido muchos momentos juntos y son de esas personas valiosas, ¿no? Cuando uno dice personas valiosas, a veces es difícil de definir, ¿no? Pero son personas que son muy valiosas en lo que hacen, son serios, rigurosos, leen, son tan formados, pero sobre todo son valiosos como seres humanos, ¿no? Personas de códigos y personas muy entrañables, así que estoy más que agradecido, me conmovieron mucho las palabras, los agradecimientos, y es mutuo, les quiero decir, ¿no? En este caso es un gran Alcoyana lo que nos pasa, y yo estoy tan orgulloso del trabajo de ellos como ellos del mío, así que... Y además, debo decir que en este caso, porque cuando uno habla con gente querida también tiene esa cosa de, mira, se vuelve un poco timorato a la hora de apuntar cuestiones a discutir, pero me parece que marcaron temas clave los tres, que son temas que yo vengo trabajando también y pensando y cambiando. Les cuento para los que no estaban desde el principio, veníamos hablando con Gonzalo y creo que con Marina también, no me acuerdo, con Laura también estaba, que uno a lo largo del tiempo cambia mucho sus posturas, ¿no? Salvo algunas puntuales, ¿no? Como las futbolísticas, ese tipo de cosas, pero en general cambia mucho uno, y sobre todo con los temas que trabaja. Entonces mencionamos, por ejemplo, esta costumbre ahora de hacer doctorados muy jóvenes, una tradición media europea, que acá se está instalando, y nosotros, al menos yo, tengo la perspectiva más del doctorado, es algo que uno llega después de mucho recorrido. A mí lo que me pasa puntualmente es que me doy cuenta que a lo largo de estos años que vengo trabajando el tema, la verdad que cambié mucho la forma de pensarlo. Es más, poníamos hasta el chiste de que cuando uno lee cosas propias de hace 15, 20 años, capaz que no está de acuerdo con la mayoría de las cosas que uno dice o dijo. Entonces, en este sentido, este es un libro que me parece que refleja también ese proceso personal que yo tuve de reflexionar sobre este tema, que es un tema en el cual vengo dando vueltas hace mucho tiempo, de distintos ámbitos, y que está alimentado mucho por mi propio recorrido, mi propia trayectoria, mis propios golpes también, ¿no? Marchas y contramarchas, podríamos decirlo de manera más ilustrativa. Entonces, es un libro que me parece que está bien planteado, es producto de un proceso. Me gustaría comentarles muy brevemente cómo llegué a este libro. Yo en realidad tengo una formación, lo marcaba creo que Ramiro como un riesgo, como una audacia, creo que sí. Creo que en términos generales los abogados que intentamos investigar rigurosamente algo, ya de por sí es un salto al vacío, digamos, ¿no? La Facultad de Derecho no nos da muchas herramientas para cuestionar, para investigar y para indagar, ¿no? Es una facultad que en términos generales está pensada mucho desde lo normativo, digamos, ¿no? Del deber ser. Entonces, es verdad, hay como un riesgo, hay como un salto al vacío de ir a un terreno desconocido y poner en cuestionamiento ese deber ser, digamos, ¿no? La ley es producto de un proceso, en definitiva, digamos, ¿no? Entonces, hay un recorrido mío que tiene mucho que ver con mi formación, esta idea de trabajar de abogado, tener una formación en derecho penal, estar trabajando en un ámbito de producción científica, o sea, yo de muy joven empecé a trabajar en un organismo recién creado en los 90, en la Dirección de Política Criminal, que tenía esta misión, ¿no? De trabajar sobre estadísticas criminales, estadísticas judiciales, un término así un poco más amplio, algo muy novedoso. En esa época el país no tenía mucho recorrido, menos de oficina del Estado en producción científica sobre el delito. La cuestión criminal estaba en manos de abogados y de policías, digamos, ¿no? La delegación histórica del problema del delito en la redacción de una ley penal o procesal o en la labor del policía, digamos, ¿no? Binder, Saguín han trabajado mucho, ¿no? El propio Mariano también sobre esto. Y como ustedes saben, en los 90 el tema se instala en la opinión pública, en la agenda pública, hay un aparente incremento en el delito y en la violencia,
y aparece esta necesidad de parte de ciertas oficinas del Estado de contar con más y mejores datos. Entonces, en ese contexto, yo a partir de mi trabajo en esta oficina empecé a familiarizarme un poco con esto de las estadísticas criminales, los estudios, las encuestas que estaban empezando a realizarse, y ahí empecé este vuelco, digamos, ¿no? Primero a partir de la maestría, que, bueno, Gonzalo conoce muy bien. Para un abogado hacer una maestría en metodología es meterse en física cuántica, digamos, ¿no? Es más o menos eso, digamos, ¿no? Pero bueno, había también un tema también de responsabilidad, digamos. ¿Sí? Estoy trabajando en una oficina que produce datos y lo único que yo sé de datos son leyes penales, que no tienen nada que ver. Entonces, hubo un proceso personal de acercamiento, digamos, a la investigación social y demás, que bueno, después se fue coronando con mis propias investigaciones de maestría y mi propio trabajo en la dirección, digamos, ¿no? Yo ahí me volqué mucho en la investigación sobre la cuestión criminal y siempre con esta curiosidad de cuestionar un poco esas grandes premisas que uno tiene en torno a ciertos temas, como por ejemplo las estadísticas criminales, ¿no? Había una idea muy remanente ya desde mi formación inicial, que cuando uno habla de estudios sobre criminalidad, está hablando del positivismo, ¿no? Esta especie de asociación, bueno, ¿de dónde vienen los datos de la estadística criminal argentina? ¿De dónde viene esta idea de estudiar científicamente la criminalidad? Bueno, eso es un viejo estigma del positivismo de finales del 19, ¿no? Entonces, había un tema ahí de estar trabajando con datos en estadísticas policiales, estadísticas judiciales, estadísticas carcelarias, analizar las categorías que manejan estas estadísticas, las típicas categorías policiales de edad, sexo, nacionalidad, y siempre esta reflexión ¿no? De decir, mirá, estas categorías son las viejas categorías del positivismo. Ni hablar cuando uno hablaba de la producción científica en cárceles, digamos, ¿no? Las estadísticas carcelarias que había, incluso toda la producción clínica que se daba en las cárceles, en los institutos de criminología y demás, tenían ese aroma indudable a positivismo, digamos, ¿no? Entonces, mi primera indagación era, bueno, analicemos cuál fue el origen de estas producciones científicas, que evidentemente tienen que ver con el positivismo. Había algo de spoiler en mi investigación inicial, ¿no? Es pensar cómo se origina la producción científica en materia criminal en la Argentina, qué influyeron en la construcción de esa forma de pensar el problema a partir de una herramienta científica, sabiendo como hipótesis que tuvo mucho que ver con la influencia que tuvo el positivismo a fines del 19 y principios del 20, que por otro lado es un periodo que hablaba Federico, hablaba Ramiro, bastante trabajado en la historiografía, digamos, ¿no? Todos sabemos de lo influyente que fue el positivismo, Lila Caimari lo ha contado muy bien, Salvatore, es un tema bastante recorrido, pero mi interés tenía que ver con esto puntualmente, ¿no? ¿Cómo fue la influencia del positivismo en la construcción científica sobre criminalidad en Argentina? ¿No? Cuando uno piensa en estadísticas policiales y estadísticas carcelarias sobre todo, bueno, ¿hasta dónde fue influyente el positivismo en cómo organizar desde el Estado ese sistema de producción de datos? Entonces, hacia allí fue mi investigación, primero de maestría, más genérica, y ahí me encontré con un hallazgo, que es que a la evidente comprobación que en el surgimiento de las estadísticas criminales hubo mucha influencia de saberes positivistas, me encontré que eran también saberes que estaban intervenidos por otros actores, por otras dinámicas, por otros procesos, algo que marcaron muy bien los tres, digamos, ¿no? Que en torno a la construcción de un dato no solamente influye estas ideas criminológicas, ¿no? También hay personas, hay decisiones, hay instituciones y hay disputas, digamos, ¿no? Entonces, analizando el origen de la producción científica puntualmente de estadística criminal, yo ya me encontré con este terreno de disputas, digamos, ¿no? Una, por ejemplo, que me llamó mucho la atención en aquel momento fue la disputa entre los criminólogos y los estadísticos. Porque claro, cuando uno piensa en las primeras estadísticas criminales, eran estadísticas que provenían obviamente de la policía. La fuente de las estadísticas criminales siempre fue fundamentalmente una fuente policial, que es como la boca de entrada del sistema de justicia, digamos, ¿no? El primer registro que tiene el Estado de un delito es el registro policial, en el 99% de los casos. Puede que eventualmente un delito ingrese por otra fuerza de seguridad o por una denuncia hecha en una fiscalía, pero sobre todo en la experiencia argentina, en general los delitos se conocen por actuaciones de las policías.
Entonces, lo que me encontré es que las estadísticas criminales, cuando surgen en Argentina, que también es todo un proceso, digamos, ¿no? Porque no surgen de manera mancomunada ni a nivel nacional, surgen a partir de experiencias en ciudades, en provincias, y tardó mucho en unificarse una estadística verdaderamente nacional. Pero todas estas experiencias de estadísticas policiales tenían esta tensión teórica, epistemológicas, con respecto a que esos números eran los números oficiales en materia criminal de Argentina, estaban producidos por las policías, pero no cumplían con ciertos planteos, ciertos estándares que tenían las oficinas estadísticas del país, o de las ciudades o de las provincias. Entonces ahí ya me descubrí una primera tensión. Los redactores de los anuarios estadísticos de Argentina, pensemos en figuras muy notables de fines del 19 y principios del 20, como Francisco Blazzini y demás, que eran tipos muy reconocidos a nivel internacional, en estadística, en matemática, eran los creadores de los primeros censos poblacionales, tipos con mucha rigurosidad, digamos, en el manejo de la estadística. Ellos cuando armaban estos grandes anuarios estadísticos de finales del 19, con los capítulos sobre población, sobre salud, sobre educación, cuando llegaban a la parte criminal siempre había problemas. ¿Por qué? Porque el rigor que tenían estas estadísticas no estaban dentro de los estándares que pretendían las oficinas estadísticas del país. Entonces ahí me encontré, en el trabajo de fuentes, con algunos cuestionamientos muy fuertes a las estadísticas policiales, ¿no? Hay cuestionamientos de directores de estadísticas que prácticamente dicen que estas estadísticas son casi impresentables, digamos, ¿no? Entonces, porque no tienen rigor, no tienen metodología. Entonces digo, bueno, guarda, primer llamado de atención, digamos, ¿no? Detrás de una estadística hay disputa, hay tensiones y hay campos que defienden intereses distintos, ¿no? Este ejemplo es el campo estadístico, que aparte tenía toda una propuesta, ellos querían que la estadística criminal se hiciera de otra manera, y hay un campo que es el campo criminológico, ¿no? Que tiene su propia forma de trabajar, su propia idea. Entonces, eso de a poco empezó a, como decía Verónica, desmistificar esta idea de los procesos simples de construcción de datos. Los procesos de construcción de datos por parte del Estado nunca son simples, siempre esconden tensiones institucionales, pero además me encontré con un segundo elemento que fue clave para mi investigación doctoral, que es también tensiones individuales. Hay personas, personajes claves dentro de estos procesos de construcción de datos. Es la figura del experto, la figura del emprendedor, la figura del especialista, que por lo general tiene algunas características en común, ¿no? Son personas que tienen su propia formación, que ocupan un rol clave dentro del Estado, sobre todo en la parte que tiene que ver con la producción de datos, y que también tienen intereses académicos e intereses institucionales, ¿no? Hay un ejemplo clave, por ejemplo, que es ingenieros. Los ingenieros, bueno, un criminólogo, un investigador muy conocido, con sus pertenencias institucionales, académicas, con sus libros, con sus revistas. Bueno, ingeniero tuvo un cargo de gestión penitenciaria muy importante. Fue el primer director del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional en el año 1907. Entonces, es una persona que influyó mucho en cómo el Estado empieza a elaborar la producción clínica en sus lugares de encierro. Entonces, no es el Estado está produciendo datos sobre estudios clínicos, es José Ingenieros está influyendo en la producción que es el Estado de esto, ¿no? Y así empezaron a aparecer otros personajes que para mí son claves para entender cómo fue el proceso de construcción de datos por parte del Estado en materia criminal. Aparecen los Balbé, aparecen los Laudet, o sea, los propios O'Connor. Después, bueno, va a cambiar en un momento, digamos, ¿no? Pero siempre hay personas claves que van a ser muy influyentes para entender por qué el Estado empieza a producir datos científicos y sobre todo por qué lo hace de esta manera. Ahí encontré también otro buen ejemplo, que es en el año 1906, como lo mencionaba creo que Verónica, Argentina lleva a cabo un proceso, yo creo que en el sentido inaudito a nivel regional, que es realizar un censo carcelario de alcance nacional. O sea, en el año 1906, todos los establecimientos penitenciarios que había en el país, que eran 65 en esa época, respondieron a un formulario en la planilla estadística
que envió el director de la Penitenciaria Nacional. O sea, como no había todavía un organismo estadístico nacional, Antonio Valvé, que era el director de una cárcel muy importante, la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, le propone al presidente Figueroa Alcorta hacer un censo carcelario nacional. Y bueno, fue un trabajo interesante, pero muy complicado, digamos, ¿no? Convencer a todas las gobernaciones, a todas las cárceles que respondan un formulario único con información sobre todos los detenidos que tenían al 31 de diciembre en ese establecimiento. Bueno, esa experiencia que fue inaudita porque es el primer reporte estadístico de alcance nacional que hay en materia criminal en Argentina, básicamente se produjo no por el positivismo en el sentido abstracto, se produjo por un proceso de influencias, convencimientos, disputas y sobre todo por el rol de una persona, en este caso Antonio Valvé, que aparte conocía al presidente Alcorta, por otro lado, que logró convencerlo de llevar a cabo este esfuerzo presupuestario, de recursos y de logística para hacer este censo. Entonces digo, claro, cuando uno piensa en cómo se da el proceso de construcción de datos científicos en un Estado, más allá de los discursos imperantes, hay personas, ¿no? Hay personas, hay agencias, hay disputas que explican tal vez mucho más que los discursos por qué se llevaron a cabo esos estudios o estos proyectos. Entonces, mi investigación doctoral, que es este libro, parte de esa hipótesis, digamos, ¿no? En la construcción científica en materia carcelaria en Argentina, tuvieron mucho que ver dos actores diferentes. Por un lado, evidentemente, el discurso predominante del positivismo, la influencia que tuvo esta forma de pensar los problemas sociales, y el rol de algunas personas en particular, de algunos expertos, en el desenlace de estas propuestas, digamos, ¿no? En Argentina hubo muchísimas propuestas para hacer estadísticas criminales nacionales y para hacer estadísticas penitenciarias nacionales, pero muy pocas veces se lograron implementar. Bueno, cada vez que se implementó es producto de estas negociaciones y estas disputas, digamos, ¿no? Y descubrí que en momentos claves que tiene el Estado en su producción científica, el rol de estos expertos fue clave. Está el ejemplo de Valvé para hacer el primer censo carcelario, que tiene que ver con una de las dos herramientas de investigación. Ahora voy a referirme de nuevo a esto. Hay dos grandes herramientas de producción científica en materia carcelaria que se produjeron en Argentina. Una son las estadísticas y otros son los estudios clínicos. Bueno, en lo que tiene que ver con estadísticas, el censo es casi la herramienta en materia de estadísticas. Y bueno, ahí es un buen ejemplo de cómo dentro de este recurso que son las estadísticas, el primer censo tuvo mucho que ver con la labor de un especialista y de un funcionario. Y de la otra vereda, digamos, cuando uno piensa en cómo se produjo el conocimiento clínico en Argentina, está la influencia evidente de ingenieros, por supuesto, pero después encontré otro personaje clave que aparece 2 décadas después, que se llama Osvaldo Laudet, que fue una persona que fue muy influyente en la producción clínica porque es el funcionario que se hizo cargo del Instituto de Clasificación, o sea, cuando el Instituto de Criminología pasa a tener alcance nacional, digamos, ¿no? Dentro de la Dirección General de Institutos Penales, lo que hoy sería el Servicio Penitenciario Federal. Y ahí lo que hace Laudet es elaborar un modelo de boletín criminológico, que es como la historia clínica, digamos, ¿no? De presos, es el elemento clave para entender la producción clínica que se daba en prisión, cómo se elaboraba ese boletín criminológico. Y él ese boletín lo elabora, lo implementa en el instituto, o sea, en esta agencia nacional que se dedica a la producción clínica, pero es un modelo que él estuvo trabajando a partir de su conexión con otros campos, sobre todo con el campo académico y sobre todo en su rol de presidente de la Sociedad Argentina de Criminología. Lo que él hacía como presidente de la Sociedad Argentina de Criminología era obviamente organizar congresos, participar de congresos internacionales, y este modelo de boletín, él lo legitima en estas instancias, ¿no? Él va a los congresos latinoamericanos, internacionales de criminología, con este modelo y habla, este es el modelo de Argentina y demás. Entonces, ahí encontré otro ejemplo de cómo una persona, por una serie de intereses que tenía, académicos, institucionales, logra implementar un cambio importante en la forma en la que el Estado está produciendo, en este caso, producción clínica sobre los presos, ¿no? Entonces, un poco en esa línea se manejó mi investigación, que es
reflexionar de manera un poco más rigurosa sobre cómo fue el inicio de la producción científica en Argentina, qué rol tuvo los discursos teóricos del positivismo, pero sobre todo los roles de algunos especialistas y algunos organismos en particular, y esto pensado desde dos líneas de investigación distintas, digamos, ¿no? Que también fueron mencionadas por los comentaristas muy bien, que también implicó un ejercicio mío de corrección con respecto a mi primer producción en este tema, que es, cuando uno habla de producción científica en materia criminal, ¿en qué está pensando? A mí instantáneamente me salía a pensar en estadísticas criminales, estadísticas carcelarias. Pero ahí, cuando uno piensa, por ejemplo, en la influencia del positivismo, el positivismo, si bien veía con buenos ojos la producción de estadística, hay trabajos de Ferri basado en estadísticas policiales y demás, pero sobre todo el positivismo utilizó otra herramienta de pretensiones científicas, que eran estos estudios de delincuentes, estos estudios individuales, los famosos estudios de Lombroso, el propio Ferri también los hizo, Garofalo, lo demás. Entonces dije, bueno, entonces cuando hablamos de producción científica, o si queremos ser rigurosos, producción de pretensión científica por parte del Estado, ¿estamos hablando de la misma herramienta científica o no? Y ahí me di cuenta que hay dos tradiciones científicas muy diferentes que fueron las que influenciaron y organizaron esta producción que tuvieron los estados, sobre todo el Estado argentino. Que es, por un lado, la tradición estadística. Entonces ahí encontramos que las estadísticas penitenciarias que se producen en Argentina provienen de esta tradición estadística, ¿no? Provienen de las estadísticas morales que se estaban realizando en Europa a fines del XIX, proviene de toda esta tradición matemática que estaba muy en boga en el siglo XIX, esta idea de intentar a partir de datos explicar los funcionamientos sociales, las generalizaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con la producción típicamente cuantitativa, digamos, ¿no? Entonces, hay toda una producción estadística que viene de esta tradición matemática, con sus propias discusiones epistemológicas y metodológicas y demás, y en paralelo se produce toda una producción científica que viene de la tradición médico-psiquiátrica, que es la producción típicamente de la criminología positivista. Es lo que yo denomino estudios clínicos, que es producción que hace el Estado en el ámbito penitenciario, pero a partir de otro marco conceptual y otro marco metodológico. Ya acá no se trata de producir datos, producir números, buscar leyes generales, sino se trata de analizar patologías individuales de los presos o de los delincuentes, dirán ellos, ¿no? Entonces hay toda una tradición ahí clínica que tiene influencia obviamente en el positivismo, también en la frenología, en la psiquiatría, que tiene este planteo médico de la observación, el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento, y que tuvo mucha influencia en el ámbito carcelario, digamos, ¿no? Entonces hay también entender que, bueno, cuando uno habla de la influencia del positivismo en la producción de datos en Argentina, ¿en dónde fue esa influencia? Bueno, fue una influencia que evidentemente impulsó el desarrollo de estadísticas, pero sobre todo fue una influencia que se notó en el ámbito clínico. Y acá viene una segunda parte en el libro también que yo trato de ejemplificar cómo las lecturas de las estadísticas eran algo más que positivismo, digamos, ¿no? Las estadísticas penitenciarias, por lo general, sí tienen que ver con esta idea de buscar generalizaciones y buscar ciertos patrones en la población carcelaria, pero también responden a demandas de gestión, a construcción de cárceles, a estado de cárceles, a otra agenda, digamos, ¿no? Más vinculadas a la gestión. Mientras que la producción clínica, la producción que se hacía en los gabinetes de las cárceles, la producción que viene de esta tradición más criminológica, sí es cabalmente positivista, digamos, ¿no? Es producción que se basa en boletines individuales, categorías muy asociadas a las patologías biológicas, ambientales o sociales, y ahí se ve fuertemente la impronta del positivismo, digamos, ¿no? En esa producción clínica. Entonces, lo que hace la investigación es ver cómo estas dos líneas de investigación que llevó a cabo el Estado argentino en materia carcelaria tuvo como distintas etapas o momentos, digamos, ¿no? Yo en el trabajo encuentro dos grandes momentos: un momento inicial, que es del año 1906 al año 1932, o 33, para ser más específico,
que tomé como inicio el primer censo carcelario, que es un quiebre muy importante, y todo este primer esfuerzo, digamos, de empezar a producir estadísticas, pero de alcance más que nada limitado, y todo el desarrollo clínico en algunos gabinetes en particular. El Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional, alguna experiencia en Ushuaia, porque si hay algo que distingue la producción estadística de la producción clínica, es el alcance que tuvo cada uno de estos estudios, digamos, ¿no? La estadística penitenciaria, o sea, los datos cuantitativos, con sus marchas y contramarchas, con sus más y sus menos, siempre tuvo esta ambición de alcance nacional, ¿no? La idea de Valvé, hacer censos carcelarios nacionales, saber cuántos presos hay en el país, cuántos presos hay en las provincias. En cambio, los estudios clínicos siempre quedaron muy acotados a algunos gabinetes en algunos establecimientos. Hay una idea ahí de en el año 32, 33, cuando se sanciona la ley de organización carcelaria de llevar este modelo para todas las cárceles nacionales, pero queda trunco eso, digamos, ¿no? Entonces hay una diferencia de alcance muy importante. Pero sí está claro que hay un primer periodo inicial que tiene con esto, y un segundo periodo que yo lo distingo a partir de la sanción de una ley clave, Verónica la mencionó, que es la creación del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Carcelaria, Estadística Criminal y Carcelaria. Que también es paradójico esto, digamos, ¿no? Porque como uno dice, la influencia del positivismo en Argentina, en las oficinas del Estado, fue clave desde fines del 19, sí, estamos de acuerdo. Sin embargo, una gran demanda del positivismo, que era crear una oficina nacional de producción de estadísticas, eso tardó muchísimo en concretarse. O sea, en el momento más apoteótico del positivismo, no se logró crear una oficina nacional de producción de datos. Esa oficina se crea recién en el año 1933. Podemos decir cuando empieza el ocaso del positivismo casi, ¿no? Entonces también hay algo paradójico ahí, y que para mi investigación fue muy importante, porque en el 33 sí hay una oficina del Estado que está encargada de eso. Lo que pasa ahí es lo que contó Verónica, digamos, ¿no? Que esa oficina se creó con una trampa, digamos, ¿no? Era el registro de reincidencia, que tiene una doble función. Función como de auxiliar de justicia, esta idea de un registro de antecedentes que le sirve al juez para conocer los antecedentes de un imputado, y también un registro está encargado de hacer estadísticas. Bueno, en la práctica pasó lo que decía Verónica, digamos, ¿no? El registro se dedicó a auxiliar de justicia, digamos, ¿no? La producción estadística de reincidencia fue muy limitada. Recién en los 70 empezó a publicar algunos estudios de alcance nacional con muchos problemas, y bueno, eso llevó a la situación que hablaba al principio, ¿no? Que en los 90 Argentina se encuentra con una agenda de seguridad, y cuando quiere consultar datos se da cuenta que no tiene, o que lo que tiene es muy poco, digamos, ¿no? Yo recuerdo en el año 2000, cuando se sanciona la ley que reorganiza la estadística argentina, nosotros desde la Dirección de Política Criminal retomamos lo que Reincidencia había iniciado, digamos, de manera muy imperfecta, e intentamos, bueno, potenciarlo, digamos, ¿no? Crear un sistema de estadísticas policiales y crear un sistema de estadísticas carcelarias y judiciales. Y cuando uno veía cómo se hacían las estadísticas desde los 70 a los 90, que fueron los años que Reincidencia intentó hacerlas, y era muy complicado, digamos, ¿no? Eran planillas muy grandes, escritas con lápices, con números rarísimos, digamos. Yo siempre me acuerdo una estadística que vi el año 80 y pico, de Formosa, que decía que tenía 148 homicidios en un mes, una cosa rarísima, ¿no? Entonces había muchos errores, ¿no? Bueno, eso mostraba algo, digamos, ¿no? Mostraba que no había habido un desarrollo muy importante de esos recursos estatales, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ese fue el marco en el que yo inicié la investigación, y lo que me pasó es que, si bien me interesaba el surgimiento, o sea, este momento iniciático, digamos, ¿no? Del año 1906 hasta el 46, porque en el 46, con la gestión del primer peronismo, parece que cambió mucho la organización penitenciaria. Lo que pasa es que ya Petinato es materia de otra investigación, ya eso lo hemos trabajado aparte con otros amigos. Pero lo que me pasó en la segunda etapa de la investigación es que tenía desarrollado esto, el inicio de la estadística penitenciaria en Argentina y la producción clínica penitenciaria en Argentina, pero me faltaba el vínculo con la actualidad, digamos, ¿no? Que es de donde yo había surgido. Entonces ahí es donde se agrega este último capítulo, que es la producción científica un siglo después,
Y ahí hay una reflexión que yo creo que quedó abierta, que es materia de debate y da para continuarla, que es, bueno, ¿hasta qué punto estas dos herramientas científicas que tiene el Estado, que son las estadísticas y la producción clínica, permanecen en la actualidad? Entonces, ese capítulo final lo que intenté hacer es, bueno, por un lado ver cómo es hoy la estadística penitenciaria, básicamente el SNEP, que es el sistema que creamos en la dirección y que un poco es heredero de ese primer censo carcelario de Valvé, y ahí, bueno, ver las continuidades y rupturas. El SNEP tiene continuidades muy fuertes con esa época, hay un cierto esquema que se sigue replicando. Y por otro lado, ver cómo es hoy la producción clínica en los ámbitos de establecimientos federales. Hasta qué punto las guías para confeccionar las historias criminológicas hoy son parecidas a aquellos boletines criminológicos de ingenieros y Laudet. Y acá encontré esto, digamos, ¿no? Para trabajar, que es algo que Verónica comentaba muy bien, digamos, ¿no? Esta idea de, sí, no se habla más de estado peligroso, no se habla más de peligrosismo, pero se habla de riesgo. Entonces, no es como una relectura de algo parecido, no es una vuelta a esta idea de la peligrosidad y de defensa social ante personas de alto riesgo, hoy diríamos perfilamiento. Entonces, este capítulo tiene que ver con esta discusión. Y por último, y con esto cierro, así dejamos también un ratito para la charla, otro debate que quedó abierto en el último capítulo es los usos que se hacen desde el Estado de estas herramientas científicas. Porque en el momento inicial, el valor que tenía la estadística era un valor casi de objetividad científica, digamos, ¿no? Hay un culto a los datos que planteaba una idea de que si lo muestra una estadística es verdad, es neutral, es objetivo y es riguroso. Entonces, esto va a tener implicancias muy fuertes en la política criminal. En aquel momento inicial, el Estado utiliza estos recursos científicos de alguna manera para legitimar su política criminal, digamos, ¿no? Cuando uno analiza las categorías que tienen las estadísticas penitenciarias, pero sobre todo las categorías que manejan los boletines clínicos de los delincuentes, bueno, esas categorías responden a variables que están preconcebidas. Yo hoy hablo de una especie de doble selectividad, digamos, ¿no? Se trabaja con un universo muy selectivo de personas de escasos recursos, imputadas por cierto tipo de delitos, y trabaja con datos que a mí ya previamente me interesa conocer, digamos, ¿no? O sea, para delinear mi diagnóstico de peligrosidad, me manejo con categorías preexistentes. Le pregunto la nacionalidad, le pregunto la orientación política, o sea, ya hay una idea previa de lo que se entiende por peligrosidad. Entonces, ¿hasta qué punto la redacción, la elaboración de categorías no responde también a una política criminal y no termina legitimando una política criminal? Entonces, esa es la última discusión, digamos, ¿no? Si esta idea también se mantiene en la actualidad o no, yo creo que hay un campo abierto y que ahí es muy distinto lo que pasa a nivel clínico que a nivel estadístico, ¿no? Pero son discusiones para ahí que quedan para el debate y quedan para futuros trabajos. Así que bueno, disculpen, me extendí un poquito, pero les agradezco mucho la lectura y los comentarios y obviamente estoy dispuesto a conversar, a debatir si les parece interesante alguno de los temas que charlamos acá. Y muchas gracias a Gonzalo, obviamente, a Marina, a Laura, a toda la gente de la organización, que para mí es un espacio muy valioso sobre todo en este momento. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por tus aportes y por tu generosidad. La verdad que este trabajo abre justamente un campo de debate muy necesario, además, ¿no? Eh, Hace 10 años que estamos trabajando con compañeras y compañeros de la UNSAM en el campo carcelario. eh, Sí, hace más de 10 años en realidad, porque en el 2008 arrancamos a trabajar en la creación de un centro universitario en la cárcel de San Martín. Justo ahí es donde yo inicio el doctorado en sociología, aprovechando también esa experiencia. Y bueno, y desde ese entonces es que venimos organizando espacios de discusión, de investigación y también de promoción, de debate de estos temas, ¿no? Y bueno, y siempre hemos visto o hemos vivido
la experiencia de estar más que navegando, naufragando en aguas, ¿no? Donde se hablaba de otras cuestiones, desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Se hablaba de otras cuestiones respecto al campo carcelario, necesarias, obviamente, urgentes, obviamente, eh, pero, pero bueno, hoy escucharte hablar de que la estadística es un campo, en términos burdisianos, es un bálsamo, ¿no? Es como respirar y decir, bueno, bien, ahí vamos. Yo quería, antes de... Jonathan ahí tiene una pregunta, yo quería eh, preguntarte por dos cuestiones, una más de fondo sociológica y la segunda por ahí más epistemológica. Que tiene que ver con justamente retomar donde dejaste al final, ¿no? Eh, Tengo una pregunta así más hipotética que trabajada, en el sentido de la continuidad, ¿no? La continuidad de esta matriz de pensamiento positivista, digo, para evitar una lectura lineal, ¿no? Reduccionista, que ya nos da la respuesta antes de terminar la pregunta, sino una continuidad de matriz, de concepción de tipo positivista, a lo largo de casi todos los gobiernos, hablemos de la recuperación de la democracia para acá, ¿no? Con gobiernos ideológicamente y programáticamente muy disímiles, hasta antagónicos, pero que en materia, vamos a decir, carcelario, para no hablar de seguridad, pues es mucho, pero que en términos carcelarios uno realmente no ve diferencias sustanciales, en el discurso al menos, ¿no? Y en las políticas no tanto, por ahí uno sí ve más sensibilidad o ve más preocupación, pero cuando se discute en términos conceptuales, no hay diferencias. Y en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo por ahí más pongo el ojo, en gobiernos también muy disímiles y hasta antagónicos políticamente, también veo una continuidad hasta de funcionarios, ¿no? Como es el caso de hoy. De los mismos funcionarios que gobiernos anteriores. Entonces ahí me pregunto por qué. Uno podría, leyendo los estudios de Esteban, uno podría decir, bueno, sí, a partir de los 90 cuando más que la seguridad, la inseguridad se mete en la agenda mediática de manera tan fuerte y va al campo de la política, bueno, ahí todo se empantanó y se hacen y espantavotos hablar de estas cuestiones, pareciera, pero hay como un desinterés y un desgobierno político de esta cuestión, una delegación tácita en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas penitenciarias, en el discurso policial, en el discurso penitenciario, y un abandono político del campo, ¿no? Eh, y ese abandono habla de una desidia, desinterés, y se va agravando las condiciones de detención en democracia. Entonces quería preguntarte, bueno, a vos, Verónica, Federico, ¿qué opinan sobre estas continuidades que yo hipotéticamente a tientas advierto y me preocupan y me molestan y me enojan? Porque uno espera otras cosas, ¿no? Espera otras respuestas con gobiernos más afines y bueno, y uno no deja de desilusionarse, ¿no? Eso como primera cuestión. Después te hago la otra pregunta. Vos sabés, Gonzalo, yo mientras te escuchaba al final ahora pensaba, yo ayer participé, anteayer, de una jornada que era por los 30 años de la ley de ejecución de la pena, ¿viste? La Claro, 2460. sí. Y yo me acuerdo, claro, somos gente que yo tengo algunos años, cuando salió esa ley, yo obviamente vengo más de la criminología más crítica y demás, éramos muy críticos de esa ley. Yo ya trabajaba en el ministerio, me acuerdo que lo Y hoy conocí. nos parece Exactamente, exactamente. Y uno de dice, los claro, delitos y las penas de becaría es esa ley. total. No, no es increíble. Sí, sí, Claro, parece hecho por Camilo Cienfuegos esa ley. O sea, no es una locura. exactamente. Habla, Sí, habla de sí. garantismo. En la motivación de la ley habla de garantismo. Esto es una ley garantista, dice. ¡Guau! Humanismo, claro, es una ley humanista. Sí, ¿No? Pero pensaba, claro, esto tiene que ver con lo que decías vos. O sea, yo lo que recuerde es el único intento de una política sí, penitenciaria, que uno puede exacto. estar más o menos de acuerdo, pero a partir Que de quedó ahí, la ley nada más, ¿no? Pero bueno. solo que quedó eso. Pero a partir de ahí es como que la agenda, o bien era una agenda punitiva pura, sin miramientos, o bien una agenda punitiva indirecta, tipo ponemos la basura bajo la alfombra. Máximo lo trabaja bien ese tema, con esta idea también provocadora, decir, bueno, analicemos los gobiernos populares, populistas, como quieran llamarlo,
de principios del siglo XXI y es un tema regional también, ¿eh? Los Sí. índices de encarcelamiento, los índices de punibilidad fueron más bien para arriba, digamos, ¿no? Entonces hay una vieja agenda de política criminal y política penitenciaria que no es tomada por los gobiernos más progresistas, si uno quiere, y demás. Hay una matriz, como decís vos, que no cambia. Yo lo que veo cambios es con respecto a el discurso, digamos, ¿no? En torno a eso, digamos, ¿no? Los discursos sí pueden cambiar un poco, pero la política que está de fondo no. No se toca. No se toca. Ahí es increíble, ¿no? La matriz. Y después hay una cuestión que es más de fondo, que yo creo que va más allá de la discusión de agenda política, que es más epistemológica, que hay una matriz de, digamos, de fe en las ciencias, hablaba Vero, digamos, ¿no? Que también es inmutable, digamos, ¿no? Esta idea de que, bueno, una herramienta como una estadística me da la respuesta al problema delictivo sin saber que esa herramienta está llena de sesgo, ¿no? Y de selectividad, digamos, ¿no? Ahí también hay una discusión pendiente de esta idea de, sí, ya sabemos que los datos no son neutrales, pero ¿tiene implicancias concretas eso? ¿O a la hora de pensar en políticas de seguridad nos seguimos basando en esos datos selectivos, procesados y demás, digamos, ¿no? Entonces yo veo continuidades en los dos puntos de vista, digamos, ¿no? En esta matriz epistemológica, metodológica de cómo se construyen y qué muestran esos datos, está mostrando algo muy parcial esos datos. Y la política penitenciaria, digamos, ¿no? Que eso sí me parece más grave, ¿no? La política de seguridad, ¿no? Que es como el tema esconderlo, no hacerse cargo, no plantear ni siquiera a nivel de proyectos de reforma. Yo no he visto proyectos de reforma importantes y llegar a niveles como esto, lo que decíamos recién, digamos, ¿no? Que al final la ley de ejecución de la pena era una ley súper ambiciosa en términos conceptuales, digamos, ¿no? Cuando uno ve lo que pasó después. Pero bueno, no sé qué pasarán mis colegas, pero me parece que está muy bien planteado por vos la situación actual. A mí me parece que abonando un poco a esta discusión que plantea Gonzalo, que me parece muy interesante, por ahí no es la variable política la que termina definiendo el peso de la política penitenciaria, ¿no? O la posibilidad de que haya una política penitenciaria alternativa, o pensar las cárceles por fuera, por ahí de la forma en la que lo venimos pensando, ¿sí? Yendo un poco más allá de, digamos, hace un rato leí una nota del posible traslado de los detenidos en Devoto a Marcos Paz, por ejemplo. Eso implica un montón de otras cuestiones que exceden por mucho, creo, el tratamiento serio que se le da al asunto. Por ejemplo, solamente hablando del Centro Universitario de Devoto, ¿sí? Solamente con eso ya tenemos un conjunto de personas que se quedarían en Pampa y la Vía con respecto a su posibilidad de recibirse estando privadas de su libertad. Ahora bien, que hay políticos de distinta índole que ninguno ha promovido un cambio. Bueno, tampoco estamos pretendiendo la revolución, pero yo creo que por ahí no tiene que ver con necesariamente estamos mirando mal, no en términos metodológicos. Por ahí no es lo político lo que permite explicar eso, sino las persistencias que justamente trabaja Hernán, ¿no? Las persistencias de esta forma o de esta matriz, digamos, de pensamiento, desde la producción de estadísticas o de la producción clínica, que también permean, digamos, el hecho de cuándo se le permite a una persona bajar a tomar clases. Hablando de política Igual ahí, perdóname, penitenciaria, por Federico. último. Sí, Sí. perdón. No, termina, perdón. Una sola cosita más, lo único que agrega, creo yo, no me trato de extender demasiado. Durante el último cuatrimestre que estuve yendo a Devoto a dar clase, por una resolución de la ministra Bullrich, no tenían chance de estar en el espacio, digamos, de aulas, digamos. No podían estar ni en la biblioteca ni en el espacio del aula. Entonces era en el único lugar donde, digamos, por lo menos ellos tienen un mínimo de dignidad o merecerían un mínimo de dignidad, si ya se les está anulando eso, bueno, creo que son muchas más discusiones las que tenemos que dar, que creo yo, seguramente todos nosotros que estamos acá las compartimos, ¿sí? Eso A mí me sobre. parece que hay como niveles, ¿no? Por un lado, esta es una sociedad que no se plantea la pena. O sea, ¿por qué sigue existiendo la cárcel? O sea, la vigencia de Foucault es pasmosa, del análisis que hace Foucault, en el sentido de que, bueno, ¿qué función social cumple la cárcel?
pero digo, no nos planteamos alternativas a la pena. Hay pocas alternativas a la pena, ¿no? Hay alguna, pero la idea central de la privación de la libertad como pena para todo delito, que además ya sabemos que por la selectividad penal no es para todo delito, porque no hay delito económico privado de la libertad, o sea, cuando estamos hablando de delito contra la propiedad, determinados perfiles, demás, ¿no? Entonces, eso hay un planteamiento que, como dicen, coincido con ustedes, no hay, ni los gobiernos progresistas se hacen ese planteo. Y en relación a estas medidas como la de Bullrich, en relación a Devoto, es que hay también otros saberes que están allí presentes, que son los saberes técnicos penitenciarios, que es cómo se administra ese cuerpo, esa masa de personas en las cárceles. Es una administración de los cuerpos, ¿no? Ustedes saben bien que las cárceles federales están en Chaco hasta Río Gallegos. Y a quién mandan, cómo se destina una persona a una cárcel u otra, tiene que ver con estos perfilamientos criminológicos, que es la aplicación de estos saberes penitenciarios que van clasificando a las personas que entran al sistema y le dicen, no, vos tenés que ir a una cárcel de máxima seguridad en Chaco, vos tenés que ir a Marcos Paz, vos si tenés un buen abogado, bueno, vas a Devoto porque tu familia va a poder verte y te va a costar más caro. Además está cruzado por mecanismos de corrupción, ¿no? De los sistemas. Y entonces hay como una intersección en eso se parece un poco al análisis que hace Hernán en su libro, porque hay una intersección de saberes, de técnicas, de posicionamientos, que uno puede decir, sí, se los castiga porque no se los manda a la biblioteca, no los dejan entrar a la biblioteca, y en realidad en el entramado cotidiano dice, bueno, vos decís, Bullrich firmó eso. Quizás a Burrich lo que le presentan es un saber técnico penitenciario que le dicen en la cocina, en la biblioteca, no sé, se intercambiaban sustancias ilegales y me explico, hay como Mm. muchas como niveles en pugna acá, pero de fondo yo creo que lo que no tenemos es un debate sobre la pena, un No, debate sobre la pena y tampoco nos gusta la cárcel, porque la cárcel no le gusta a nadie. Entonces, como no nos gusta, pero no la podemos reemplazar, la ignoramos. claro. Sí, hay una que trasciende sobre todo desde los 90 para acá, que una demagogia punitivista fácil, ¿no? Digo, porque también hay mucha pereza intelectual de discutir cosas nuevas, digo, ¿no? Se habla de nuevas melodías, pero digo, el SPV sigue manejándose con la matriz de Vidal. Es así, los mismos funcionarios que dejó Vidal. Entonces, hay también una pereza intelectual de rediscutir algunas cuestiones, algunos para qué, cuánta plata se usa, para qué se usa, digamos, y la justicia que no se toca, la justicia de ejecución penal en la provincia de Buenos Aires es la Inquisición del medioevo, ¿no? Y esto lo dicen funcionarios judiciales importantes, ¿no? Como Andrés Harfuch. Ujú. Dice, lo peor que pudo haber hecho la provincia de Buenos Aires fue haber creado los juzgados de ejecución penal, lo dice así taxativamente. Y bueno, y uno ve cómo funcionan, yo que sigo la estadística, sigo cómo fallan, cómo resuelven, y la verdad que sí, son fallos absolutamente infundados, son fallos parajurídicos, ¿no? Entonces, y en lo político, yo no, está bien lo que dice Federico, yo no quiero hacer hincapié o partir de la mirada política, pero sí señalar esto, ¿no? Por un lado la pereza intelectual, por otro lado la falta de coraje político de rediscutir cosas que sabemos que no caminan más, pero es piantabotos discutirlo, porque te lo dicen así, te lo dicen así. Entonces, hay un como sí, pero continúa esa matriz que es fácil, está a mano, porque si hay algo que hay que reconocer del positivismo el que nos dejó un paquetito hermoso, ¿no? Armado, no tiene fallas, es un sistema, ¿no? Cuando yo quiero definir qué sistema, bueno, es ese discurso, ¿no? No tiene fallas. Yo Entonces, no me acuerdo si fue Máximo Soso Hernán o quién que nos dijo una vez que el positivismo
se había instituido en un lugar del sentido común. Claro, sí, lo escribió, sí, sí. Lo escribió Máximo, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. En el Se volvió sentido común, exactamente. se volvió un sentido común. Entonces Sí, hay que ir contra el sentido común. sí, Pero ahí exact- tienen un punto para mí los positivistas, ¿eh? Porque había una idea, un proyecto, y yo estoy seguro que no eran malintencionados, digamos, ¿no? No, claro, no. No se olviden que los tipos estaban discutiendo con juristas, con teólogos, había una idea. Lo que no tiene excusa es lo que pasa en la actualidad. Hoy tenemos la foto un siglo Exactamente, después, digamos, ¿no? exactamente. Yo me acuerdo que lo escuchaba Elías Neumann en sus últimas conferencias decir, no hay que enojarse con Luis Agote. Luis Agote era un buen tipo. Hay que enojarse con los que hoy hacen del discurso de Luis Agote un discurso racista, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, me parece que hay que evitar esos anacronismos y ser un poco más precisos, ¿no? No quería dejar pasar un comentario de Jonathan que dejó en el chat. Lo leo. Jonathan, si querés decirlo, podés abrir el micrófono y hablar, ¿eh? Si no, te leo, como vos prefieras. Bueno, lo leo. Eh, Quisiera consultarle a Hernán su opinión en torno sobre la continuidad de influencia del positivismo criminológico en materia carcelaria, por ejemplo, desde principios del siglo XX, con la creación de la Oficina Antropométrica creada por Muratgia en 1901 en el presidio y cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego, pasando por el Instituto de Criminología, clasificación de la Penitenciaría Nacional, es decir, desde Muratgia, ingenieros, Valvé, Loudet y un largo etcétera, podemos pensar al positivismo como una matriz de pensamiento, como venimos diciendo, que con más o menos preponderancia sigue moldeando el saber científico carcelario asociado a figuras importantes con puestos claves en la administración de organismos estatales en su momento, como el estudio del interno actualmente, pero sin figuras destacadas como en el pasado. Bueno, un poco hemos respondido, creo, a esto. No sé si queda algo más. Sí, hay dos cositas muy breves. Una es, Sí, él habla de Muradj y demás, que sí, hay una discusión interesante ahí, es media de nicho, pero me gustaría comentarla. Cuando uno habla del comienzo de la producción clínica a nivel carcelario en Argentina, siempre se habla de José Ingenieros, el Instituto de Criminología, creado en el año 1907 en la Penitenciaría Nacional, es como de manual. Sin embargo, es cierto que ya Muradj había tenido un intento en Ushuaia un par de años antes, y también Duffy en la cárcel de encausados en el 1906 ya había empezado con estos especies de boletines, pero volvemos a lo mismo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque había una idea de cuál era la causa de la criminalidad. O sea, estos tipos estaban convencidos que la causa de la criminalidad eran las patologías que tenían los delincuentes. Entonces, este discurso clínico tiene mucho que ver con esa visión teórica, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma de estudiarlos que en un ámbito de encierro, replicando el método de la psiquiatría, de la observación, de la clasificación de patologías y demás? Y ahí volvemos a lo que hacíamos recién, digamos, ¿no? Había una idea ya preestablecida de qué es lo que entendían como peligrosidad. Lo que pasa es que crearon una estructura dentro de oficinas del Estado que apunta a eso. El tema vino después. Yo por eso también coincido con esto, digamos, ¿no? No enojarse con estos tipos que en verdad están planteando algo interesante, digamos, ¿no? Que bueno, estudiemos las causas de la criminalidad con ciencia, no con dogmas de la iglesia ni con filosofía, estudiémosla con producción científica. Y ahí tienen un punto, me parece, los ujú, positivistas. sí, sí, Ahora que bueno, no hay que ser ingenuos con respecto al uso que tuvieron esos datos después en las políticas criminales, digamos, ¿no? exacto, tal cual. Sí. Bueno, ya hemos tomado muchísimo de su tiempo, de su generosidad, hemos hecho uso y abuso de su generosidad. No No, sé si quedó algo más por decir, por preguntar. Ya es viernes, quisiera dejarlos descansar y dormir la siesta. ¿Por qué no a esta hora, con esta lluvia? ahora somos re de nicho, ¿no? Un viernes con este día discutiendo estas cosas, Sí, digamos, sí, ¿no? bueno. Los gustos hay que dárselos en vida, dice. No, pero es también una excusa, no, una excusa, digamos, excusa sin bajar, sin ser peyorativos, pero es un poco el motivo para encontrarnos, me parece a mí, pensar estas cuestiones, siempre buscando como objetivo fundamental la comprensión, ¿no? La comprensión, porque tomar partido es más fácil, pero tratar de comprender los problemas. Me parece que es nuestra obligación como espacio académico y bueno, me parece que es lo que hay que hacer, ¿no?
Así que muchísimas gracias. Y bueno, y seguiremos conversando y intercambiando cosas, ¿eh? Y No, muchas bienvenidos a gracias, quienes no Gonzalo. conocían este espacio. Claro. Felicitaciones Muchas por el espacio y gracias. muchas gracias por darnos este tiempo. Bueno, un Gracias. abrazo y buen fin de semana largo. Buen fin de Igualmente, semana. igualmente. Que Muchas descansen. Chao, chao. Gracias. gracias.